Bienvenidos a Universo ES. En el video del día de hoy estaremos reaccionando a la prensa panameña que ha hablado al respecto del nuevo técnico de la selecta. Reaccionando, debatiendo también algunas cosillas. Quédate para que lo puedas descubrir. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos. Y es que el periodista panameño Santos Cano, en declaraciones al programa La Polémica, se mostró un poquito agrandado, diría yo, y suspicaz en sus comentarios por la presentación del nuevo DT de la Select, David Doniga, y su pasado por el fútbol de Panamá. Vamos a empezar primero con el primer extracto de las declaraciones que decía. Y básicamente decía que la Federación de El Salvador quiere algo del fútbol de Panamá. ¿Será cierto esto? Pues bueno, escuchemos sus declaraciones y luego reaccionaremos y debatiremos. Vaya, yo el análisis o lo primero que yo pensaría es que la Federación de El Salvador, yo aquí haciéndome un poquito el agrandado, ¿no? La Federación de El Salvador como que quiere algo del fútbol de Panamá. Y si no se puede llevar a Thomas Christiansen, bueno, me llevo a alguien que trabajó con él. En este caso, David Doniga, que estuvo 9 meses con Thomas Christiansen, nunca tuvo un papel protagonista, que era en verdad lo que él siempre ha estado buscando. Él nunca ocultó su deseo de ser primer entrenador de un equipo o de una selección. Bueno, antes de empezar esto, debo aclarar un par de cosas. Primero, creo que el periodista, o algunos periodistas, no todos, de Panamá, tienen un poquito distorsionada la realidad que están viviendo. Y si bien su presente futbolístico es muy bueno, y justamente acá quiero recalcar eso, que han comenzado a trabajar, a gestionar bien ciertos recursos, a darle una formación a sus jugadores, también por el biotipo han sabido aprovechar y por supuesto todo ese trabajo que vienen haciendo con una conformación muy interesante y ordenada dentro de lo que cabe en la federación panameña están consiguiendo resultados. Pero de allí acá a pensar que ya están listos para comenzar a exportar su idea o decir que es lo idóneo o lo que le serviría al fútbol centroamericano, ya es un tramo largo, ya es otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. En Sudamérica ha habido por los años ligas muy importantes, Argentina, brasileña en su momento, por ahí estuvo la uruguaya y la misma paraguaya peleando el segundo y tercer lugar. ¿Qué ha pasado con Paraguay? Se estancó su liga. Y otras ligas en crecimientos que vienen trabajando desde el 90 y del 2000 en adelante, como la ecuatoriana y la colombiana, claramente han ido superando ello. Y estas sí actualmente son ligas muy importantes, donde los mejores jugadores de Panamá incluso llegan a reforzar equipos de mitad de tabla, no los grandes. Y por ejemplo, en estas dos ligas han pasado técnicos de mucho renombre. En Colombia ha exportado técnicos importantísimos. En Ecuador han pasado técnicos, por ejemplo, como Manuel Pellegrini, que estuvo en Liga de Quito. Antes de ello estuvo dirigiendo un par de clubes, pero no fue hasta llegar a Liga de Quito que posteriormente dio el salto y se fue a Europa, que ha dirigido equipos como el Manchester City, a España, e Inglaterra nuevamente. Y yo no creo que los periodistas del fútbol ecuatoriano salgan a decir que Inglaterra o España quería algo del fútbol ecuatoriano, cuando claramente sí, estaba en crecimiento, estaban contratando técnicos interesantes que posteriormente daban el salto a clubes importantes. Otro técnico como Jorge Sampaoli, que hasta llegar al fútbol ecuatoriano había pasado por equipos de mitad de tabla en Perú, por ahí el más fuerte había sido Sporting de Cristal, y no fue hasta llegar al fútbol ecuatoriano que dio el salto a clubes más importantes en Chile, posteriormente selección de Chile, selección argentina y también fútbol europeo. Y no creo que en Ecuador o en Colombia están diciendo que pues bueno, algo del fútbol de Ecuador o de Colombia querían en España. Claramente que no, pero claro, sus técnicos, primero, no es que hicieron toda su vida en estas ligas, pero sí que dieron el salto posteriormente a pasar a estas ligas, ¿sí? O el mismo Patón Bausa, que en su momento pasó y hizo historia en un fútbol, en un club ecuatoriano y luego fue DT de la selección argentina. Y ellos no están diciendo que estas selecciones o que Argentina quería el fútbol de Ecuador o el fútbol de Inglaterra, como si lo está haciendo el periodista Santos Cano, que dice que la Federación de El Salvador quiere algo del fútbol de Panamá. En concreto, lo que busca Diego Gama, que muchos no estamos del todo de acuerdo, es que busca un perfil de España, básicamente, porque Thomas Christensen, este técnico, David Doniga y Rubén de la Barrera, que se fue, básicamente lo que tienen en común es que tienen esa formación de España, de Europa, básicamente. Eso es lo que, entre comillas, busca este director deportivo. Así que totalmente en desacuerdo y bastante desubicado el comentario del periodista panameño. Pasamos al siguiente corto que habla de lo siguiente y dice:
Ustedes se están llevando a un técnico que pudo haber aprendido algo de Thomas Christensen, pero no tiene la experiencia. Ojo que dice que por poco David Donegan le pidió canoa a Thomas Christensen y básicamente fue él que lo buscó. O sea, es la selección de Panamá que lo buscó para ser asistente de Thomas Christensen y encargarse de la selección sub-23 en su momento. O sea, David Donegan no fue a pedir canoa, lo fueron a buscar. Tengamos en eso. Pero escuchemos lo que dice el periodista panameño. Y en lo de David Doniga, sí, él fue asistente técnico en el Málaga. Él llegó a Panamá con la experiencia de asistente técnico en el Málaga, asistente técnico en el Deportivo La Coruña, preparador físico en Arabia Saudita, asistente técnico en Bolivia, en el Jorge Wilstermann. Siempre ha sido asistente técnico o preparador físico. Su única experiencia como primer entrenador la tuvo el torneo pasado en la LPF con el Sporting San Miguelito y no tuvo el resultado. Entonces, sí, ustedes se están llevando a un técnico que pudo haberle aprendido algo a Thomas Christiansen, pero no tiene experiencia. Y acá es muy importante la manera en que busca minimizar, ¿no? Esa manera de decir, bueno, se llevan a uno más de Panamá, a El Salvador, etcétera. Debo dejar algo en claro acá porque lo he dicho en anteriores videos y yo no soy hipócrita, yo no cambio mi discurso. Yo sigo creyendo que David Donegan es un DT interesante, es un buen prospecto, pero no sé si estaba listo para el reto que hoy representa a la selección de El Salvador, porque es un técnico que viene en crecimiento, pero de allí a eso, a quitarle mérito o a su vez a exagerar, decir que es el mejor DT del mundo, a lo que dice también este periodista que por poco es el peor y no ha hecho casi nada y por ahí no dio todo el historial completo, porque sí, pasó por el Wilstermann de la Liga de Bolivia, fue segundo entrenador, también por el Al-Wash, preparador físico, y sí, fue segundo DT del Deportivo del Depor, pero también del Olympiacos, también del Real Betis, del Málaga, etcétera, y allá le quitó estos dos nombres, Betis y Olympiacos, los omitió. Eso también está mal, es soberbia por parte de este periodista. Y luego sí, fue segundo entrenador de Panamá, también dirigió como primer entrenador a la selección de Panamá sub-23, y ojo que su primera experiencia como DT no fue en San Miguelito, está totalmente mal informado, fue el 9 de octubre en Ecuador, en un equipo que contrataba muchos jugadores panameños. Allí fue donde tuvo su primera experiencia como DT, en 9 de octubre, en el 2022. Si bien en el campeonato regular en la liga, porque yo lo destaqué, le costó pasar de segundo a primer DT, en concreto en el fútbol ecuatoriano, que es altamente competitivo, llegaste a un equipo de mitad de tabla para abajo, en un fútbol muy competitivo, siendo toda su carrera segundo y dando el paso a primer DT, allí sí que le costó claramente, porque el equipo posteriormente peleó o descendió, si no me equivoco, pero también hay que rescatar que ese 9 de octubre llegó a la final de la Copa Ecuador y se enfrentó al Independiente del Valle, que venía siendo campeón de la Copa Sudamericana. Si bien la perdió, llegó a la instancia final ese 9 de octubre con este técnico, David Donegan. Eso también hay que comentarlo. O sea, yo vuelvo y recalco, no creo que sea el técnico actualmente indicado para la selecta. Es un técnico, más bien es una apuesta, porque es interesante, pero vas a tener que darle muchas herramientas y darle mucho tiempo de trabajo para ver resultados. Eso lo he dicho acá, no tengo por qué mentir. Pero de allí a lo que dice el periodista panameño en omitir esta información, en hacer de menos, en minimizar, tampoco me parece correcto. Por eso estoy dando el cartel completo. Y luego habla del San Miguelito, sí, donde fue su segunda experiencia como ADT, donde terminó segundo en el torneo regular después de Tauro, y ya en las instancias finales, cuando se juega este cuadrangular final, pues llegó hasta semifinales, donde fue pues vencido por Independiente, que es un equipo que venía jugando bastante bien y que incluso lo hizo bien en torneos internacionales. Llegó hasta semifinales. Entonces tampoco hay que minimizar o hacer de menos y decir que por poco vino un don nadie a la selección. Vuelvo a recalco, es muy interesante, es de proyección, no creo que es el DT indicado. Creo que esa es la manera correcta de decirlo, no minimizar o omitir información como lo hace el comentarista o el periodista panameño. Ya para cerrar, vamos a escuchar el siguiente extracto que dice lo siguiente: no sé si se llevaron a un buen entrenador que tiene más ganas de ser primer entrenador que experiencia, pero también habla y dice que para él hubiera sido mejor el otro asistente que tiene Thomas Christensen, que es un panameño, el cual me revisé el historial. Incluso él ya estuvo acá en el fútbol del Salvador, estuvo en Águila, si no me equivoco, como segundo, y por ahí alguna cosilla. Tampoco es que tiene la gran experiencia como tal. Ha dirigido algunos clubes de Panamá y solo ha conseguido un torneo o un torneo de Copa
en Panamá como tal, tampoco es que la experiencia idónea. Si hablamos de David Donigan, que nos parece interesante como ET, pero recalcamos que no es el T indicado actualmente para la selecta, pues en la otra propuesta que él hace tampoco es el idóneo, pero se pasa de soberbio en ese sentido. Escuchamos el audio y con eso nos despedimos. Yo creo, y me parece a mí, lo he conversado con muchos colegas acá, que si yo hubiese sido el presidente de la Federación de El Salvador, hubiese ido por Jorge Daily Valdés, que está en el cuerpo técnico de Thomas Christiansen, ha salido campeón en la LPF y fue al torneo Maurice Reveló con la Sub-23, salió campeón, un torneo al que David Doniga también nos llevó y llegó séptimo, quedó de séptimo. Entonces, no sé si se llevaron a un buen entrenador que tiene más ganas de ser primer entrenador que experiencia.